Confucio sobre las analectas. Para empezar, mencionaré algunos personajes principales de este manga sobre Confucio. Confucio, que era un sabio de la antigua China que inculcó sus ideales a sus discípulos. Mu Ushiyama, una profesora con aspecto de vaca. Akari Amano, una estudiante genio. Y Toshihida era un estudiante que sería como el protagonista de esta historia. El jefe de estudios, que era el padre de uno de los estudiantes. Y Sugiyama, otro estudiante cuyo padre era el jefe de estudios. Primera parte. La historia empieza mostrándonos un plano general de lo que se observa en la ciudad, ubicado temporalmente en el siglo XXI, donde se supone que la civilización se ha desarrollado. Sin embargo, aún existe atrocidades en la humanidad. Existe contaminación, asesinatos, desastres naturales, hambruna, delincuencia, violencia en sus diversos tipos, y el gobierno parece indiferente. Parece no haber esperanza en la humanidad. Nuevamente nos vamos a otro plano con el fondo de un edificio de una escuela. Seguidamente nos aparece un estudiante que al parecer está llegando tarde a su escuela. Apenas logra entrar al salón silenciosamente y un señor aparece hablando sobre que tendrán una profesora sustituta a partir de ese día y la invita a pasar. Era la profesora de filosofía Mu Ushiyama y se presenta. Todos se quedan sorprendidos por su aspecto tan extraño, tan raro. Se preguntan si es un disfraz, una cámara oculta, porque era una situación bastante increíble. Los estudiantes recuperan el aire y luego uno levanta la mano para preguntarle por su aspecto. La profesora de manera burlona le responde si es que se refiere a su traje, que ha sido inspirada en Confucio, desviándose de esta manera la pregunta que le había hecho el estudiante. El profesor que se encontraba recién se da cuenta que un estudiante había ingresado. Luego le pregunta por su nombre para decirle por qué había llegado tarde. Ida, que era el estudiante, sin poner excusas, dice que se había dormido. Ante esa respuesta, el profesor se molesta y se exalta. Pero la nueva profesora dice que ella se encargará y el profesor se calla. Le indica a Ida que si no tiene algo más que decir para disculparse por lo sucedido. Y por ello Ida se disculpa diciendo que no lo volverá a hacer. Y la profesora responde con una frase: es un error no enmendar un error. Todos se sorprenden. Ella explica que si cometemos errores y no tratamos de enmendarlo, estaríamos incurriendo en un verdadero error. Que negar la existencia de nuestros errores empeoraríamos la situación. Finalizando así la pregunta que le hicieron a la profesora, pero Ida parece quedar inconforme con esa respuesta, con la situación. La profesora se da cuenta y le indica que puede seguir preguntando si así lo desea, pero Ida osadamente pregunta por qué se aparece a una vaca. Ella se ríe a carcajadas y vuelve a evitar responder esa pregunta. Luego en esta escena parece que unos días después la profesora ya se relaciona con los estudiantes de una buena manera, ¿no? Incluso parece estar jugando con los estudiantes que poco a poco le tuvieron confianza y la aceptaron como es. Se llevan bien con todos y es una profesora considerada como una de las mejores. En esta otra escena aparece que están en clases.
donde la profesora le pide a Ida que lea un texto. Empieza a leer y luego le pregunta su interpretación, pero él descaradamente le responde que no ha entendido nada. Pero la profesora no le exige más. Como nadie ha respondido, les dice que no solo basta con pronunciar las palabras, sino tendrían que intentarlas entender. Dicho esto, les dice a todos que repitan nuevamente la pregunta. ¿No es una alegría aprender algo y después ponerlo en práctica a su debido tiempo? ¿No es un placer tener amigos que vienen de lejos? ¿No es un rasgo de un caballero no incomodarse cuando se ignoran sus méritos? Indicando así que se trata de los primeros pensamientos que aparecen en las analectas de Confucio. Naturalmente, los estudiantes se preguntan ¿qué son las analectas? A lo que la profesora responde que son recopilaciones de los pensamientos e ideas de Confucio. ¿Y quién es Confucio? Confucio, un fundador del confucianismo, que viajó por toda la antigua China promulgando su doctrina para crear una sociedad mejor, ¿no? Y que también es conocido como Maestro Kung. Las analectas son recopilaciones hechas por sus discípulos. La profesora escribe otra cita en la pizarra e indica que en esta cita es con lo que empieza la recopilación de las ideas y del maestro. Las 5 constantes. Sabiduría, integridad, corrección, justicia y humanitarismo eran las 5 constantes, o virtudes. El caballero. Todo hombre debía esforzarse para intentar estar a la altura del ideal del caballero. Ahora les indica que si alguien puede explicar con sus propias palabras la cita mencionada, uno responde con una vaga interpretación. Ante ello la profesora les dice que no solo se trata de eso, sino que aprender es una fuente de orgullo, pero es mucho mejor compartir esos conocimientos con otras personas. Sin embargo, en ocasiones la gente puede ignorarnos. Aún así, un verdadero caballero nunca se tomará de la manera personal. Y luego comenta que si no suena más interesante la explicación de tal frase. Ida pregunta sobre cómo se determina si alguien es caballero o no. Ante eso la profesora responde que es una pregunta muy difícil y que solo puede limitarse a decir que para ser un caballero hay que trabajar constante, duro en ello, y que no existe una especie de baremo para determinar. Y en esta otra escena aparece Sugiyama, ¿no? El típico nerd, ¿no?, que hay en los salones, quien complementa que si Confucio era el fundador del confucianismo. Ante la afirmación de la profesora, dice que solo conocía la historia de Confucio y que el confucianismo empezó a arraigar en China junto al cristianismo y el budismo. Y luego dice que con eso lo que quería preguntar es si las analectas podrían considerarse como una especie de evangelio, un evangelio religioso. Pero la profesora responde que algunos sí lo consideran así, pero que ella no está de acuerdo, porque en el culto religioso se basa en la existencia de dioses y un reino más allá de la muerte, por lo que el confucianismo no sería una religión, que Confucio nunca tocó el tema de la vida después de la muerte, ni mucho menos que creyera en una especie de divinidades o dioses, que incluso hay una mención de esa afirmación en las analectas. Entonces, como se observa, los discípulos escribieron esa frase para aclarar que no se trataba de ninguna religión, ni de milagros, ni de esotería, ni de violencia, ni de desórdenes, ni de espíritus. Sugiyama pregunta, ¿pero por qué no mencionaba esos temas? A lo que la profesora respondió diciendo que las respuestas a esas preguntas están en las analectas.
Entonces, luego de escribir en la pizarra la frase, dice que los discípulos que escribieron esa frase para aclarar que no se trataba de ninguna religión, que en pocas palabras esto quiere decir que antes de preocuparse en dioses o en la vida más allá de la muerte, había que preocuparse en el aquí y el ahora. Tanto es así que las ideas de Confucio inspiraban a seguir a todo tipo de personas, incluso un tal Silu, que era un hombre con pensamientos un poco, digamos, radicales, o era un hombre violento. Además, que en la antigua China la cultura era politeísta, creían en diversos dioses y espíritus, así que sus ideas en ese entonces eran pues sumamente llamativas. Por eso Silu, su discípulo, le preguntó sobre esos temas, y es que Confucio le respondía sabiamente: si todavía no has aprendido a tratar a los hombres, ¿por qué te preocupas por los dioses? Lo que Silu dijo: entonces, ¿qué será de mí cuando haya muerto? Y Confucio responde sabiamente con la siguiente frase: si no has comprendido bien cómo es la vida, ¿cómo vas a entender qué hay después de la muerte? Dando a entender así la importancia de vivir en el aquí y ahora. La profesora dice que las palabras de Confucio que han llegado a través de las analectas son palabras necesarias para la vida. Es así como vemos que ya acaba la clase. Al parecer, Ida termina un poco interesado, sorprendido por el tema de las analectas de Confucio. Una vez acabado la clase, donde todos alistan sus cosas para poder ir a sus casas, la profesora llama a Ida para hablar sobre una estudiante que ha faltado a clases. Ida inmediatamente reconoce a quién se refiere, pues la que no venía a clases era Akari Amano. Y por la cercanía que tenía a su casa, la profesora le pide a Ida que le entregue una nota. Ida acepta, pero al echar un vistazo a la nota, dice que aunque lo lleve, no cree que vuelva a clases, ni siquiera que asistan sus apoderados a la reunión. La profesora le pregunta la razón del por qué. Ida le dice que desde que empezaron clases de tercero no había asistido. Y cuando estaba por explicar algo sobre su padre de Amano, termina la escena.